Buenas queridos oyentes, bienvenidos a este canal, Menudo Caso, con K de Kilo. En esta ocasión hablaremos del caso de Kecksburg. Empezamos con este interesante caso. El incidente ovni de Kecksburg ocurrió el 9 de diciembre de 1965 en la localidad pensilvana del mismo nombre, al noreste de los Estados Unidos. Una gran bola de fuego fue vista por miles de personas en por lo menos 6 estados de los Estados Unidos y en la provincia canadiense de Ontario. Pasó fugazmente sobre el área de las ciudades de Detroit, Michigan, y Windsor, supuestamente arrojando restos de metal caliente sobre el estado de Michigan y el norte del de Ohio. La prensa generalmente asumió que se trataba de un meteoro, y así lo informó en esos días, descartando otras alternativas como un avión estrellado, un misil errante o basura espacial proveniente de un satélite artificial. Sin embargo, varios testigos oculares de la pequeña villa de Kecksburg, ubicada a unos 50 kilómetros al sudeste de la ciudad de Pittsburgh, afirmaron que algo se había estrellado en los bosques cercanos. Se informó de la caída y recuperación de restos metálicos en o cerca de las localidades de Elyria, en el estado de Ohio, y en Livonia, Jackson y Battle Creek, las tres en Michigan. Algunas de las fuentes que informaron acerca de este fenómeno el 10 de diciembre de 1965 fueron los periódicos Chicago Tribune y Baltimore Sun, el Chronicle Telegram de Elyria, los cuales además comentaban que se habían desatado algunos incendios en pastizales. Los incendios de pasto asociados con los restos que caían fueron ampliamente informados en reportes de prensa elaborados por las conocidas agencias de noticias AP, Associated Press, UP, y United Press International, en Elyria y el municipio de Eaton, cerca de la ciudad de Columbus, las tres en el estado de Ohio, y cerca de Lapeer, Michigan, unos 65 kilómetros al norte de la ciudad de Detroit. Los testigos también informaron de humo en los bosques relacionado a lo que cayó cerca de Kecksburg Ref y causó estampidos sónicos en la parte occidental del estado de Pensilvania. Los testigos y la prensa también informaron de la presencia de humo en los bosques cercanos a Kecksburg. Por su parte, un entonces niño dijo haber visto aterrizar al objeto y su madre vio una bocanada de humo azul elevándose entre los árboles y decidió alertar a las autoridades. Otros residentes de Kecksburg, incluyendo a los voluntarios del departamento de bomberos local, informaron haber encontrado un objeto de forma de bellota y aproximadamente tan grande como un automóvil Volkswagen escarabajo. También dijeron que en una banda alrededor de la base del objeto había una escritura que se parecía a los jeroglíficos egipcios. Los testigos además informaron que una intensa presencia militar, sobre todo de parte de miembros del ejército de los Estados Unidos, aseguró el área, ordenó que los civiles se retirasen y entonces habría procedido a retirar el objeto en un camión con remolque plano, flatbed truck. Poco tiempo después, no obstante, los militares afirmaron que habían buscado en el bosque y no encontraron absolutamente nada. El Tribune Review de la cercana localidad de Greensburg mandó un reportero a la escena. La nota de tapa del periódico al día siguiente decía: objeto volador no identificado cae cerca de Kecksburg, el ejército acordona el área Unidentified Flying Object Falls near Kecksburg, Army ropes of area. La explicación oficial de la muy vista bola de fuego fue que se trató de un meteoro. Sin embargo, la especulación acerca de la verdadera identidad del objeto de Kecksburg, si es que hubo uno, también varían, desde los posibles restos posteriores al reingreso orbital del Cosmos 96, un satélite artificial soviético, hasta una supuesta nave alienígena. Algunos incluso han trazado similitudes entre el incidente de Kecksburg y el mundialmente famoso caso de Roswell, llevando a que el primero comenzase a ser conocido como el Roswell de Pensilvania. Artículos científicos. Se escribieron varios artículos sobre esta bola de fuego en las publicaciones científicas de la época. El número de febrero de 1966 de la publicación Sky Telescope informó que la bola de fuego fue vista sobre el área de Detroit-Windsor, en la frontera entre los Estados Unidos y Canadá a eso de las 4:44 p.m. La Administración Federal de Aviación, FAA, de los Estados Unidos había recibido 23 informes provenientes de pilotos de aviones, el primero de los cuales les llegó a exactamente esa misma hora. Un sismógrafo que se encontraba a unos 40 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Detroit, principal urbe del estado de Michigan, había registrado las ondas de choque creadas por la bola de fuego a medida que atravesaba la atmósfera.
Un artículo de 1967 por dos astrónomos de la publicación Journal of the Royal Astronomical Society of Canada, JASC, usaron el registro sismográfico para señalar el tiempo de paso sobre el área de Detroit a las 4:43 p.m. Además, usaron fotografías de la estela tomadas en dos ubicaciones diferentes al norte de Detroit para de esa manera triangular la trayectoria del objeto. Llegaron a la conclusión de que la bola de fuego estaba descendiendo a un ángulo empinado, moviéndose en dirección sudoeste-noreste, y probablemente habría impactado sobre la costa noroccidental del lago Erie, en cercanías de la ciudad de Windsor, la más meridional ciudad canadiense, al sur de la provincia de Ontario. La trayectoria calculada por la JASC era casi perpendicular a la que habría tomado la bola de fuego en la dirección de Pensilvania Occidental en general y Kecksburg en particular. Así, si el cálculo era correcto, este eliminaría cualquier tipo de involucramiento de la bola de fuego en lo que podría haber sucedido, o no, en Kecksburg. El artículo elaborado por la JASC es frecuentemente citado por los escépticos para desacreditar la teoría de que un ovni se habría estrellado en Kecksburg. Sin embargo, una reexaminación reciente del artículo de JASC destaca que no contenía errores en su análisis. La base de triangulación usada por los astrónomos en sus cálculos era muy estrecha. Como resultado, aún los más menores errores en la determinación de las direcciones, podría resultar en una trayectoria triangulada muy diferente. Se encontró que errores de medición de poco más de 1,5 grados podrían hacer posible una trayectoria directa hacia el área de Kecksburg y con un ángulo de descenso bastante menos empinado que lo informado en el artículo de la JASC. También se destacó que las fotografías realmente usadas mostraban que la estela dejada por la bola de fuego se volvía progresivamente más delgada, indicando que el objeto se estaba alejando de las cámaras o se dirigía en dirección al estado de Pensilvania. Si la trayectoria hubiese sido lateral a las cámaras, tal como sostenía el artículo de la JASC, su estela habría mantenido aproximadamente constante su grosor. Así, lo sostenido por el artículo de la JASC, que concluyentemente eliminaba cualquier conexión entre la bola de fuego y los sucesos de Kecksburg, ahora está abierto a debate. El objeto en el bosque de John Murphy. El reportero y director de noticias de la radio FM local, WHJB John Murphy al lugar de los hechos antes de que las autoridades lo hiciesen, en respuesta a varias llamadas a su estación de radio, provenientes de ciudadanos alarmados. Tomó varias fotografías y realizó entrevistas con testigos. Su anterior esposa Bonnie Emil Slagle posteriormente informó que todo menos un rollo de película fue confiscado por el personal militar. Mabel Macha, entonces gerente de oficina de la radio WHJB, describió una de las fotos con las siguientes palabras: estaba muy oscuro y había muchos árboles alrededor y todo. Y no sé qué tan lejos estaba él del sitio. Pero vi la imagen de una suerte de cosa con forma de cono. Es la única vez en que la vi. Durante las siguientes semanas, Murphy se centró o interiorizó en el incidente, y escribió un documental radial llamado Object in the Woods, Objeto en el Bosque, el cual mostraría sus experiencias personales y las entrevistas que había realizado durante aquella noche. Sin embargo, poco antes de que el documental fuese emitido, recibió la inesperada visita en su estación de radio de dos hombres vestidos con trajes negros, quienes se identificaron a sí mismos como funcionarios, officials, gubernamentales. Solicitaron hablar con él detrás de la puerta cerrada de una habitación trasera. La reunión duró unos 30 minutos. Una entonces empleada de la WHJB, de nombre Linda Foschia, recordó que los hombres confiscaron algunas de las cintas de audio de Murphy de esa noche, y nadie sabe qué les sucedió a las restantes fotografías. Una semana después de la visita, un agitado Murphy emitió una versión censurada del documental, la cual él afirmó en su introducción que había tenido que ser editada debido a que algunos entrevistados habían solicitado que sus declaraciones fuesen eliminadas de la transmisión por miedo a meterse en problemas con la policía y el ejército. La nueva versión no contenía nada revelador, e incluso no mencionaba ningún objeto para nada. Macha, y también la esposa de Murphy, recuerdan que el documental emitido era totalmente diferente de lo que el propio Murphy había escrito originalmente. Luego de la emisión, Murphy se volvió extrañamente desanimado y dejó de realizar cualquier investigación adicional sobre el caso y se negó a hablar con nadie sobre aquel otra vez, aunque nunca dio claras razones acerca de por qué decidió no hacerlo. En febrero de 1969, poco más de 3 años después del incidente de Kecksburg, mientras estaba cruzando una carretera, Murphy fue atropellado mortalmente por un automóvil no identificado cuyo conductor se dio a la fuga. El accidente ocurrió cerca de la ciudad californiana de Ventura, mientras Murphy se encontraba de vacaciones. Cosmos 96.
Han habido algunas especulaciones, por ejemplo, de parte de James Oberg, vinculado a la NASA, respecto a que el objeto del incidente de Keckburg podría haber sido los restos del satélite artificial soviético Cosmos 96, mientras este estaba realizando su reingreso orbital. El Cosmos 96 tenía una forma de campana o bellota similar a la del objeto informado por los testigos oculares, aunque era bastante menor que lo reportado por ellos. Sin embargo, en un informe de 1991, el Comando Espacial de los Estados Unidos concluyó que el Cosmos 96 se estrelló en Canadá a las 3:18 am del 9 de diciembre de 1965, unas 13 horas antes de la bola de fuego que se supone era el objeto de Kecksburg fuese registrado a las 4:45 pm efectuando su reingreso orbital. Además, en una entrevista realizada en 2003 a Nicholas L. Johnson, principal científico especializado en desechos orbitales del Johnson Space Center de la NASA, declaró que, les puedo decir categóricamente, de que no existe forma de que ningún resto del Cosmos 96 podría haber caído en algún lugar de Pensilvania alrededor de las 4:45 pm. Eso es absoluto. La mecánica orbital es muy estricta. Desarrollos posteriores. Reinvestigación de 2003 del Sci-Fi Channel. En el año 2003, el canal de televisión estadounidense Sci-Fi Channel patrocinó un estudio científico del área y de los registros oficiales relacionados al incidente, con la ayuda de la ONG The Coalition for Freedom of Information. El hallazgo más importante del equipo científico fue una línea de árboles dañados cuyas copas habían sido rotas, que llevaban hacia el sitio donde algunos testigos oculares habían dicho que el objeto se incrustó en el suelo junto al daño asociado a los árboles. Aún más, las muestras dendrocronológicas dataron el daño hacia 1965. Esto proveyó una prueba física de que algo que volaba podría haberse estrellado en el bosque en ese tiempo, después de haberse abierto paso impactando a través de algunos árboles, lo que contradiría la historia oficial de los militares de que no se había encontrado nada. No obstante, uno de los científicos por su parte sugirió que el hielo habría dañado los árboles. También se encontraron menores muestras adulteradas del suelo en el supuesto sitio en el objeto se estrelló. Esto podría apoyar la tesis de un supuesto aterrizaje suave controlado y eliminar el históricamente propuesto impacto de un objeto como un meteorito u otro objeto grande que hubiese golpeado el suelo pasivamente, el cual naturalmente habría creado un cráter de un tamaño más bien grande, además de daños de una cierta magnitud. Varios testigos oculares hablaron de una extendida presencia militar allí, acordonando el área y a veces amenazándolos, incluso a punta de pistola. El programa radial también emitió al aire las afirmaciones de algunos testigos, quienes habrían escuchado un fuerte y terrorífico grito mientras los soldados armados se aproximaban al objeto. También hubo presión sobre la NASA para que liberase sus documentos históricos relacionados o pertinentes a dicho caso o incidente. Unas 40 páginas de estos documentos fueron liberadas el 1 de noviembre de 2003, pero las mismas no fueron muy reveladoras. Sin embargo, existen documentos del Proyecto Libro Azul, Project Blue Book, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que indican que un equipo compuesto por 3 hombres habría sido enviado desde una instalación de radar de la USAF cercana a la ciudad de Pittsburgh para investigar el supuesto impacto de Kecksburg. Informaron al Blue Book que no se había encontrado nada. Bueno, queridos oyentes, esto es todo por este video. Visita este canal para ver más casos como este. Recuerden el lema de este canal: infórmate e informa. Esto es importante. Se me cuidan mucho, y recuerda suscribirte para estar al día con los vídeos de Menudo Caso. Hasta el siguiente video.